Esto es Puentes al Mundo Laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social que nos rodea. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Comunidad charlaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones, las personas y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes referentes, con un espíritu de apertura, debate y reflexión. Gracias por acompañarnos. A comenzar el viaje. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio de Puentes al Mundo Laboral. En este episodio, este recorrido que vamos a transitar, vamos a hablar de la salud. Y vamos a hablar de salud de la mano de un licenciado en enfermería dedicado a lo asistencial, a la docencia, a la investigación, que es Fernando Rolando. Vamos a hablar sobre distintos temas que hacen a la profesión de la enfermería hoy en día. Así que bueno, sin más preámbulos, darte la bienvenida. Fernando, un gusto. Bueno, gracias, te agradezco. Le agradezco a ustedes la invitación de poder compartir este momento y hablar de esta hermosa profesión que uno eligió. En mi caso, hace 35 años, cumplí el 17 de agosto pasado. Yo primero igual soy instrumentador quirúrgico, después hice enfermería, después la licenciatura y después hice la parte de docencia e investigación y bueno, y otras cosas de posgrado que fui haciendo, relacionado ya más al área de la docencia que lo asistencial. Pero bueno, para mí es un placer poder compartir y hablar con todos de esta hermosa profesión que uno supo elegir. Claro que sí. Tomando lo que decías recién en tu presentación, ¿no? Toda tu formación, Sí. Y hablaste de la licenciatura en enfermería. Bueno, hay distintos grados que se pueden acceder cuando uno elige estudiar enfermería. ¿Cómo sería la diferencia? ¿Cómo es la formación de un enfermero? Muy conocido en enfermería, primero uno comienza, como fue la historia de la enfermería, siendo un enfermero o una persona empírica, sin conocimiento. Lo hacía por costumbre y porque te enseñaban y vos lo hacías. Después apareció el auxiliar de enfermería ya con estudio. Después el enfermero profesional, el licenciado, la maestría y el doctorado. Nosotros podemos llegar a ser doctores en enfermería. Hablo a nivel mundial. En la Argentina no tenemos muchos doctores en enfermería porque, bueno, es un tema muy particular de nuestra especialidad dentro de lo que es la Argentina. Pero si te hablamos a nivel mundial, obviamente hay muchos doctores en enfermería, lo cual jerarquiza la profesión. Hoy tenemos un gran número todavía de auxiliares, ha crecido mucho los enfermeros profesionales y licenciados cada vez hay más porque la división de la formación académica ha cambiado. Las universidades hoy son los 5 años de estudio, sos enfermero que se llama carrera media y licenciado 2 años más. Y después tienes terciarios, que es para ser de enfermero profesional, podés dejar de estudiar y seguir haciendo la licenciatura después de un tiempo. Y obviamente las maestrías y los doctorados quedan aparte. Un tema que tenemos en la Argentina que los posgrados siempre son pagos, la mayoría de los lugares, salvo los que son de UBA, y a veces es costoso poder hacerlos. Pero bueno, más o menos ya son las categorizaciones que tenemos en nuestro país y en el mundo, ¿no? Y hay especialidades también. Hoy en Argentina tenemos especialidades de enfermero, por ejemplo, en el área materno-infantil, unidad de cuidados intensivos de adultos, en terapia intensiva, en salud mental. Hoy tenemos especialidad que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podés rendir, estás avalado, pero el grado mínimo que te pide académico es ser licenciado en enfermería. Para vos tener un posgrado de una especialidad, pero el grado mínimo es ser licenciado. Hoy cada vez más se está pidiendo en la parte laboral ser licenciado. Pero en cantidad de población que tenemos, no tenemos tantos licenciados. En la Argentina hay un promedio de 105, 106 escuelas de enfermería, si vamos de norte a sur. Y el promedio que se reciben de chicos por año es entre 15 a 20 nada más. Pero bueno, es poca población. Tenemos mucha población latinoamericana que estudia en Argentina porque la mayoría, muchas escuelas son gratis. Y en otros países de Latinoamérica es dificultoso estudiar y es costoso. Pero bueno, eso es otro tema, y es otro tema tratar cómo está la enfermería. Totalmente. Bueno, mientras hablabas pensaba en esto. Muchas veces cuando trabajamos desde el lado de la búsqueda de personas para las empresas, Sí. para las organizaciones y para el campo de la salud, el enfermero es una figurita difícil, ¿no? Muchas veces, sobre todo esto que decías, a veces la exigencia o la necesidad es de un licenciado en enfermería y tal vez no hay tantos que accedan a esa formación o que alcancen ese nivel de formación. Exacto.
¿Cómo se ubica hoy dentro de los equipos también, ¿no? Ujú. El enfermero en la actualidad, ¿qué imagen se tiene del enfermero dentro de los equipos? Y una imagen social que en época de pandemia salían a aplaudirnos todos los días al equipo de salud y de enfermería, Mm, pero la imagen social que tiene la gente del enfermero, uno lo va viendo con el tiempo que fue cambiando para bien, por suerte, pero la imagen social lo ve cuando tiene a alguien internado. mm, Si no, por fuera sigue teniendo una imagen de que ser enfermero es algo, ser enfermero. Y uno tiene que demostrar que no es tan así. Ser enfermero es ser profesional. En el mundo está el médico y el enfermero. El enfermero se especializa y el médico se especializa en sus residencias. Lo que tenemos en nuestro país es que tenemos muchas tecnicaturas en el medio, mm. que son profesionales, pero son técnicos antes de ser profesionales. En nuestro caso somos profesionales, pasamos directamente a ser profesionales. Pero la sociedad nos valora mucho, yo creo que somos, estoy convencido, somos la columna vertebral. Si no hay enfermero al lado del paciente, ¿quién va a estar? Está a las 24 horas. Tenemos nuestras cosas, como todo grupo humano, somos seres humanos con errores y horrores que cometemos, como todos, pero la enfermería ha modificado su postura, ha cambiado. Lo único que, bueno, hay un gran tema económico que genera grandes problemas y por eso tal vez lo que vos comentabas es la figurita difícil, porque el enfermero trabaja en 2 o 3 lugares muchas veces porque no le alcanza su parte económica. Claro. Entonces, y no somos los únicos, ¿eh? Te encontrás con los radiólogos también y muchas especialidades que las instrumentadoras, que ahora también pueden ser licenciadas, licenciados en radiología también pueden serlo, y te encontrás con ese tema. Por eso es una figurita difícil de encontrar porque no le dan los horarios, no tenemos un horario unificado en la Argentina. Hay gente que trabaja en el hospital donde yo trabajo, trabajan de 6 a 13 y en otro lugar trabajan de 7 a 14. Y después Mm, se habló turnos de semana. Después tenés los franqueros, que trabajan de 6 a 20, sábado, domingos y feriados, mm. o tenés los que trabajan de 7 a 21. Después tenés noche por media. En otra tenés 2 noches sí, 2 noches no. Entonces la gente no, se le hace dificultoso poder trabajar porque tiene un sueldo no acorde. Tenemos variedad de sueldos. Según si trabajas en la provincia un sueldo, trabajas en el estado otro sueldo, en la parte privada otro sueldo, en el interior del país otro sueldo. Hasta tenemos matrículas nacionales, pero si yo trabajara en la provincia de Buenos Aires cruzando acá nomás la General Paz, tendría que tener una matrícula provincial. Entonces, es como que estamos así. Lamentablemente, no tenemos un colegio que nos una, tenemos una federación, la Argentina de Enfermería, tenemos una asociación en Capital Federal, todas las provincias tenemos hay una asociación, pero tenemos eso de esa unión que no se logra, alimentado por factores externos, al margen de los nuestros. Comienzan con nosotros los problemas, pero yo creo que hay factores externos que no quieren que nos unamos por muchas situaciones, creo que económicas, políticas, sobre todo, y gremiales. Claro. Pienso, ¿qué lo lleva hoy a una persona a estudiar enfermería, ¿no? Y me remonto a tu historia. ¿Qué Ah, te llevó a vos a conectar y con la a enfermería? mí, yo cuando estaba en la primaria, yo primero fui Boy Scout de los 8 años hasta los 23. Wow. Cuando el escautismo estaba dividido, era USCA, Unión de Scout Católicos Argentinos, o sea, todos los que éramos católicos podemos ir ahí, los que no eran católicos no podían ir, una cosa, ahora está todo unido. AGA, Asociación de Guías, eran mujeres solas. INSA, Instituto Nacional del Escautismo, y los famosos Exploradores de Don Bosco, Colegio Don Bosco, ¿no? Mm, Hoy está todo unido, esto, en aquel momento estaba todo dividido, yo estoy hablando de 1970, ¿no? Yo cuando empecé, ¿no? 70, 71, a los 6, 7 años, yo nací en 1965, y yo iba a un colegio de monjas, primaria. Y la hermana Alicia, que la recuerdo con mucho cariño, pues falleció el año pasado con 86 años, maestra de segundo grado, ella tenía 20 años, yo tenía 5 años y medio, 6, yo empecé como oyente la primaria, cuando lo había jardín materno infantil. mm. Y en segundo grado él me dijo, vos te vas a encargar del botiquín del grado. Y teníamos un uniforme, corbata roja, delantal gris, y me puso acá el de cruz roja, blanco, y yo Un me encargaba del orgullo. botiquín, y que eran alcohol, yo ni sabía lo que tenía dentro. Y bueno, eso me fue llevando, después con el escautismo, y así, seguí. Y bueno, la secundaria, yo soy de la zona de Campo de Mayo, también en el 82 la secundaria, una zona Malvinas,
Y bueno, todo ese tipo de situaciones me fue llevando y bueno, cuando terminé quise hacer algo que no pude hacer y a los 18 años empecé a pensar qué iba a hacer. Yo terminé con 17, a los 18 empecé a pensar qué iba a hacer y me volqué al área de la salud. Empecé con instrumentación quirúrgica, me recibí, testarudo el hombre, en ese momento no podían hacer hombres instrumentación quirúrgica, entonces, pero hijo de vasco, fui y lo hice igual en un lugar. Tuve la suerte de conocer al doctor Favaloro cuando estaba en el Hospital Güemes, cuando era el viejo sanatorio Anchorena, que después cerró y ahora lo reabrieron. Y después cuando me recibí de instrumentador quirúrgico a los 2 años, dije, esto tengo que avanzar, ¿qué más? Y me recibí y me anoté en enfermería. 1987, Hospital Italiano. Egresé en el 89 cuando el italiano era terciario, no ahora es universidad. Y bueno, y ahí empecé mi carrera, avancé, seguí, hice la especialidad en neo, trabajé en Clínica del Sol Arenales, que ya no existe más, por eso la puedo nombrar, allá en Arenales de Uruguay. Y bueno, y así, y me fui capacitando, y hoy tengo el orgullo de haber participado en más de, sí, 40 exposiciones, más de 30 congresos, participé en el CIE, que es el Consejo Internacional de Enfermería, tuve la suerte de estar 2 veces en Cuba, en Canadá, en Vancouver, estuve en los 100 años de Florence Nightingale, nuestra propulsora, ¿no? En 1999, con 13.000 enfermeros del mundo al frente del Big Ben, porque ella era, obviamente era napolitana, no era italiana, pero los ingleses la agarraron con la famosa Dama de la Lámpara, ¿no? La guerra de Crimea. Y bueno, eso me fue llegando y bueno, después metí en docencia y empecé y bueno, trabajé para el Ministerio de Salud, recorrí muchas maternidades del hospital, cosas muy dolorosas, Claro. desde Roque Sáenz Peña, Chaco, hasta donde se te ocurra. Y bueno, y hoy mi fuerte es el área de obstetricia y gineco, y me empezó a gustar la epidemiología, pues son los procesos de salud y enfermedad. ¿Por qué nos enfermamos y por qué perdemos la salud? Y bueno, y hoy hago asistencial en un hospital, a la mañana Hospital Naval, y en las escuelas de enfermería en las que trabajo, Cecilia Grierson, que es la única escuela municipal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, creada por la doctora Cecilia Grierson, que es la que aparece en nuestro billete de 2.000 pesos. Nuestra unidad de Fátima en el Bajo Flores, que es de los hermanos Marista. En Ciencia de la Salud, en la zona de Flores. Y en el Hospital Elena Roque de Rofo, lo cual es un hospital universitario, conocido por la trayectoria oncológica, es un hospital universitario. Y después he trabajado por distintas universidades. Y bueno, fui 20 años supervisor de la maternidad del italiano. Trabajé para el Hospital Italiano en la docencia. Trabajé para FAPE, Federación Argentina para el Trabajo de la Enfermería, para Maimónides. Así que, y siempre dando materno-infantil y epidemiología últimamente. Eso fue lo que me llevó, de mis comienzos fue la hermana Alicia, que nunca supe Gracias cuál, a la hermana Alicia, hoy estoy estamos acá, lo que me eligió ser enfermero y el escautismo me ayudó mucho. Claro. El escautismo me ayudó mucho. Bueno, y todo en este inmenso recorrido y en lo que vos hoy visualizás, ¿no? ¿Cuál crees que es la principal deuda que puede tener la enfermería? ¿Qué es lo que está faltando? O qué punto, ¿no?, de dolor puedes estar hoy observando? Y a la enfermería le está faltando primero saber por qué querés ser enfermero. Yo estoy en primer año y en tercer año, agarro una punta y la otra. Muchos chicos vos le preguntás por qué quieren ser enfermero y no saben. A tu pregunta anterior, sí, lo ven de la parte de la sociedad como un simple pon y saca chata, ¿no? Higiene y confort, y no saben que nosotros tenemos procesos, tenemos diagnósticos, tenemos cuidados, tenemos lo que se llama PAE, proceso de atención de enfermería, el cómo, el cuándo y el dónde. Hay que manejar mucho la empatía, ¿no? Nosotros los enfermeros, a diferencia de los médicos, vemos a nuestros pacientes holísticamente. Lo vemos la integración del paciente, no somos biologicistas, no vemos una parte de tu cuerpo, vemos a todo por completo. Entonces eso es lo que, un poco manejar eso, un poco las emociones, que hay que ver cómo lo maneja uno. Pero bueno, yo creo que enfermería debe un poquito eso, el saber por qué lo hago. Lo cual te das cuenta que en el transcurrir de los primeros 6 meses de la teoría, cuando van a la práctica, se encuentran con una realidad. Se encuentran si puedo preparar un óbito, que no es fácil encontrarse en la muerte todos los días, ¿no? Como yo siempre digo, decía Borges, vestida de negro con la azada en la mano está la parca dando vuelta entre nosotros. Y bueno, hay que saber esquivarla. Y bueno, cómo contener, en el caso mío, en el área obstétrica, a una madre. Las especialidades la mamá es la única persona que llega sana a un hospital. No está enferma por estar embarazada.
puede tener alguna patología, no digo que no, pero ¿cómo no recibirla con la mejor cara y las mejores condiciones? Porque el paciente no te elige a vos como enfermero, ni el enfermero te elige al paciente. Entonces hay que llegar a una simbiosis y ponerse en los zapatos del otro. Entonces aquí hay que ser muy empático con el paciente, ¿no? Totalmente. Entonces, eso en enfermería creo que le falta saber por qué quieren estar. Y porque sabiendo que siendo enfermero en este bendito suelo argentino que tenemos, no vas a ser ni famoso ni millonario, pero vas a elegir una profesión que la vas a querer. Entonces, es por eso. Mucha gente se está yendo, lamentablemente. Igual en Europa hay mucha crisis de enfermería, mucha porque nadie quiere estudiar enfermería, pero se ganan bien a nuestro sueldo, ¿no? Pero hay una crisis mundial. Yo he tenido la suerte de estar con muchos becarios y andar bastante, hasta becado yo en Uruguay, en el Centro Latinoamericano de Perinatología mucho tiempo, y te das cuenta que la crisis de enfermería es mundial. Y después la pandemia más. Sí. Más todavía. Interesante lo que decís también en cuanto al manejo de las emociones y entender el lugar del paciente, la empatía. Me ha pasado de estar internada en situaciones incluso dolorosas y recordar, no tanto los médicos que estuvieron, sino los enfermeros que en el contacto más cercano han tenido un gesto de cariño, ¿no? De dulzura, de poder transmitir algo diferente. Digo, qué importante eso. Y también lo pienso en relación a la formación, porque esto es algo que no siempre uno lo tiene, lo tiene tan a flor de piel. Hablo de la inteligencia emocional, ¿no? Claro, de alguna manera. Sí, la inteligencia emocional, y te iba a hacer un comentario. Yo hasta hace 48 horas leí un artículo que escribió una colega de la UCE Universidad, que se llama Corazón Emocional. Y el dibujo es un corazón con un estetoscopio, ¿no? Es la representación del trabajo que ella escribió. Y habla de todas estas cosas, las emociones. Porque somos seres humanos y sentimos cosas, ¿no? La pandemia dejó bien marcado eso, imágenes de profesionales, de enfermeros sentados en un rincón llorando, situaciones personales de cada uno de nosotros, cómo enfrentarnos a esas emociones. A veces tenemos una coraza. Yo tengo colegas que se ríen ante la muerte y no es por falta de respeto, es porque tal vez no quieran llorar. Claro. ¿No? Hay algunos que nos afloja la situación. A mí en particular me ha tocado, cuando me toca, lamentablemente, se llama un FM, significa feto muerto. La mayoría son mujeres, somos pocos los varones que trabajamos en el área obstétrica. Y me tocan, preparalo vos, te dicen, porque esa mujer, tenga o no tenga hijos, tiene el instinto materno. Siempre. Entonces, algunas son más grandes, recuerda al sobrino, al nieto, al hijo, a embarazos perdidos por ellas o situaciones perdidas por ellas. Entonces hay que contenerlos ahí. Entonces ahora yo llevo a lo que es la inteligencia artificial, que está de moda también, ¿no? Cambiamos. Y yo pienso que es importantísimo. Me parece, y lo hablo con los colegas en las escuelas, lo importante que es, pero lo importante que es tocar una mano. Uf. Y hay una película que hizo China Zorrilla, me acuerdo, se llama Darse Cuenta, hace muchos años, filmada en el Hospital Muñiz, que habla de un paciente con politrauma y la familia lo abandona, que es Brandoni el actor. Y yo siempre se los recomiendo a los estudiantes porque la imagen del folleto, de la propaganda, no sé si es el nombre adecuado, es la imagen de China Zorrilla como enfermera, la mano encima del paciente conteniéndolo. Y hoy nosotros podemos tener muchas tecnologías y las felicito y las quiero. Pero esto, que te toquen, que es algo que no pasa, y ahí están las emociones que vos puedes transmitir. La calidez, la paz. Yo te cuento una cosa muy chiquitita. Yo cuando le voy a poner un catéter periférico a una paciente que está en trabajo de parto con el monitor y vos sabés que las contracciones van todas al útero, entonces le digo del brazo derecho e izquierdo, le dejo elegir. ¿Y qué hago? Le pongo el brazo y la cama para no levantarla, me arrodillo ante la paciente de costadito porque me pongo mis lentes, y le digo, nunca tendrá su príncipe azul, pero acá tiene alguien que se arrodilla ante usted. Como una cosa de cariño, ¿no? Claro. Y yo tengo el brazo más simple, ella se ríe su acompañante, y le puedo colocar bien el catéter, también con dificultades. ¿Por qué? Porque ella está con contracciones, es como que y las cargo, se las olvidó en casa, ¿dónde las dejó, madre? ¿Por qué tuvo? Entonces, ese efecto de cariño y recibirlas bien, y por qué esta empatía de, ¿por qué yo? ¿Yo tengo la culpa que ella venga? No. ¿Ella tiene la culpa que yo la atienda? Tampoco. Entonces, ¿por qué no lo recibir? Si no está enferma, está simplemente embarazada. Es la única persona sana que viene a un hospital. Nosotros vamos a un hospital
por alguna dolencia, ella no va por una dolencia. Si fuera por ella, capaz quisiera tener su hijo en la puerta de su casa o en la casa. Por suerte, hay pocas personas que lo hacen. Por seguridad, no de la paciente, más que otra cosa. Pero bueno, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres míos han nacido en el campo y bueno, acá estamos. Claro. No, y pienso con este ejemplo que das la importancia a veces del humor, ¿no? De descomprimir, porque uno llega con miedo, llega con un montón de fantasmas, ¿no? Muchas veces a una situación de estas, tanto por el ejemplo que das, que es una situación de parto de una mujer embarazada, como una persona que llega con una enfermedad, con una situación crónica, aguda, ¿no? Sin dudas es que es importante poder acompañar desde ese lugar. Y cuando vos hablabas del contacto físico, pensaba en la pandemia, ¿no? Qué difícil que habrá sido también ese punto. Más en el área que uno se desempeña, es complicado, ¿no? Y más verte todo cubierto con el equipo. Al principio eran todo doble, menos los lentes. Eran 2 pares de bota, un camisolín, 2 pares de guantes, 2 barbijos, 2 cofias. Y que el paciente... Además, a nosotros nos tocó una situación muy dura que a las mamás las separaban de sus hijos y a veces el acompañante quedaba en la casa o en una habitación, la mamá con nosotros y el hijo en la neo, porque hasta que no se hacían todos los test, y separar a una madre de su hijo del primer momento es muy duro. Y vos te encontrabas ahí en el medio, y vos bien dijiste, los enfermeros somos la cara visual. Además del administrativo que te recibe en una guardia, en un lugar, vos sos la primera imagen que tiene el paciente, / cliente, ¿no? Entonces, te encontrás con eso. Después viene el médico, está todo bien, formamos equipo de salud. Otro tema que tenemos pendiente, un poco a tu pregunta anterior de enfermería, entender que tenemos que trabajar en equipo. Yo no puedo trabajar solo, yo dependo de todos. Dependo del señor que me abre la puerta, dependo del camillero, el que va a dar la alimentación. Somos un equipo multidisciplinario. Yo, por ejemplo, que doy obstetricia, yo uso la palabra perinatología. ¿Qué significa eso? Obstetricia, neo y pediatría. Hablo del envase y del producto y cómo crece hasta después de la pubertad, que sería preadolescencia y la adolescencia. Entonces ¿y qué interviene? La asistente social, la nutricionista. Hoy tenemos grandes problemas también con las embarazadas. Ha disminuido en la capital federal y en el país los nacimientos. Bueno, hay una ley de interrupción del embarazo por situaciones económicas. Ha disminuido bastante, pero sigue habiendo chicos. Y bueno, pero tenemos situaciones complejas también a resolver. Y según el lugar geográfico donde vos trabajes, tenés de todo un poco. Pero bueno, todas esas cosas aparecen. Y la pandemia generó ese ida y vuelta con una barrera que hay momentos que querías pasarla, porque la paciente se sentía mal. Por ejemplo, para colocar un catéter, simple, una sonda, algo para el oxígeno. ¿Cómo hacías? Porque yo sé que tenés que guantes, son nuestros medios de protección, se llama bioseguridad, pero a veces esto, el tacto, de tocarte, y a veces no podés encontrar un catéter y te perforabas el guante un poquito así y lo tocabas y buscabas la maña de buscar a través de ese pequeño contacto, porque son cosas que no es ponerle un aparato, pum, lo pusiste, un saturómetro que te mide los valores, pongo acá y ni la toco a la paciente, pum, pongo la paciente y es humano, es netamente humanista nuestra profesión, netamente humanista. Totalmente. Así que... Fernando, para hacer un pase, un momento de ping-pong que solemos hacer, que llamamos RCP un poco. Me encantó, eso me hizo llevar a otra área, ¿no? Claro, pero totalmente. bien, me encantó. En este caso tiene que ver con resucitar este tema, pero también con las siglas de recomendación, consejo y puente final sobre este tema. En cuanto al consejo, me quiero plantar en la C primero, ¿no? ¿Qué consejo le darías a una persona que está recién transitando los primeros años de enfermería o que se está preguntando si la enfermería es para él o para ella? ¿No? También en base a esto que decías, muchos no saben por qué vienen a estudiar enfermería. Es así. Y porque en algún momento se pensó que una salida laboral pronta. ¿Sí? Siempre hace falta, pero no es lo mismo un cuidador, no es lo mismo un enfermero, no es lo mismo un educador o un investigador. Bien. Entonces, primero preguntarme por qué quiero estudiar, sabiendo en la realidad actual que está. Yo que doy una materia en primer año, doy la materia, que es epidemiología, pero como puedo hacer distintas variables con la epidemiología, le pregunto a la variable si saben cuánto van a ganar. Saben qué van a hacer, qué van a estar. Entonces, el consejo sería que primero se pregunten realmente, y si en el transcurrir que ingresan ven que no es para ellos, salgan del terreno.
Porque van a trabajar con seres humanos. Como yo le digo, no van a trabajar con tapita de gaseosa ni jeringas descartables. Sí las van a tocar, pero eso va a usar para llegar al paciente. Entonces, el consejo es que se pregunten primero si realmente lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque un día ellos van a ser pacientes, otra vez ya lo fueron. Entonces, pregúntense primero, como una frase, y me gustaría y la repetiría muchas veces, no le hagas a un paciente algo que a vos no te gustaría que te hagan. Porque en la vida todo vuelve. Siempre vamos a ser pacientes. En algún lado. Aquel que diga que no pasa por un ser paciente, no le creo porque algún día va a ser. Como aquel que dice que trabaja solo, no le creo porque tiene que trabajar en equipo. No puedes trabajar solo. Y si no sabes, vas y le preguntas a tu equipo, tu compañero. Esto es multidisciplinario. Es algún problema que a veces tenemos con los jóvenes médicos que vienen a veces con un modelo médico hegemónico. Claro. Que se hace más complicado. Tal cual. Eso sí. Bien, en cuanto a la R, nosotros siempre preguntamos por alguna recomendación. Te has dedicado a la investigación, al campo académico, a la docencia. Si hay algún libro, autor, alguna referencia, Sí. o puede ser una película, una serie, ¿no? Bueno. Muchas representan este mundo también. Hay muy bien. muchas cosas relacionadas a la lectura y a la visión, ¿no? De una película, series, canales de televisión de las nerds, famoso, ya nombrando de las nerds, es una gran revista americana para leer, el Rol, que es española. Tenemos revistas argentinas gratuitas, que hoy se bajan todas vía online. Hay una que se llama BEA, y no es el supermercado. Es auspiciada justamente por los sanatorios privados. Tenemos otras muy interesantes del área neonatal también, y son gratis, ¿no? Y después bibliografía, la gran mayoría de libros de enfermería vienen vía España, vía México, traducidos a la Argentina. Hay mucha bibliografía, pero lo importante es ver qué tipo de lectura quiero tener. Yo soy de los antiguos que me gusta el papel, ¿no? Es muy lindo verlo online y todo, pero me gusta el papel. Pero bueno, de recomendaciones hay. Hoy muchos enfermeros del mundo han escrito el por qué ser enfermero. Hay un libro muy interesante de la magíster Ana Mosca, colega mía del italiano, una persona muy querida que hoy es la rectora de la Escuela de Enfermería, que se dice el libro ¿Cómo nos equivocamos los docentes? Interesante, ¿no? Y bueno, hay libros de investigación de la magíster Beatriz Marrone de Mar del Plata, de cómo nos cuidamos los que cuidamos. Tal cual. Porque no siempre, yo siempre digo, cuando uno va a hacer una investigación, vamos a la jeringa, al suero y al producto. ¿Por qué no vamos a lo que rodea al paciente? Yo hice uno de mis primeros estudios de investigación, fue hablar sobre el acompañante. Trinomio, madre, hijo y acompañante. Y alguien me dijo, ¿por qué no padre? Porque no sé si es el padre. ¿Por qué? Puede ser un acompañante. Hay temas culturales y religiosos que el esposo no participa de la sala de parto, está acompañado por su madre, la señora, o por su suegra. Entonces, ese trinomio fue, ¿qué sabía ese acompañante? Y a veces ni sabía por qué lo metían en la sala de parto, sabía que tenía que hacer la internación, comprar la flor y llevar los bombones a la enfermera. Pero no sabía por qué le daban tal medicación, por qué lo aspiraban al chico, de qué era la vitamina que le daban. Claro, el pobre hombre se cargaba con los bolsos y salía al mundo. Bueno, entonces cumple, y eso fue lo primero que hice. Entonces, ver un poco y salir de lo cotidiano, que la mayoría está muy trillado. Entonces, busquemos cosas distintas. ¿Qué pasa con eso? Entonces, yo lo recomendaría eso, lectura profunda, sentarse a leer, mirar, como yo lo digo ahora, el celular, ser lector, ¿no? Del 100% de internet o de redes sociales, yo le pido a mis estudiantes que usen el 5% para mi materia, que llevan 5 a 10 minutos de lectura por día en un celular o en la plataforma que hoy nos ayuda muchísimo, ¿no? Hoy la plataforma ayuda mucho, también muy recomendable eso. Excelente. Bien, y el puente final, una frase que creas que represente bien lo que queremos transmitir, ¿no? Con este tema que hoy seleccionamos, que a mí me parece muy interesante, el campo de la salud y la enfermería y todo el recorrido, toda la experiencia de años que vos tenés y en base a lo que aprendiste. ¿Qué título, qué frase o qué mensaje final quisieras rescatar? Y es algo que te dije anteriormente, tal vez no le hagas a un paciente algo que a vos no te guste. Usar la empatía muchísimo, ver holísticamente al paciente y querer la profesión sobre todas las cosas, sabiendo que desde primer año, como yo fui allá en 1987, aprendí a quererla. Y eso te lo transmite el docente. Yo soy de la época que mis docentes eran médicos, salvo mi acompañante de la práctica que eran enfermeras.
Hoy tenemos la suerte en las escuelas de enfermería que los docentes somos enfermeros como el que está a ser futuro médico, perdón, futuro enfermero que está ahí. Futuro colega. Yo al alumno de tercer año, el estudiante, en 6 meses va a ser mi colega. Y en 6 meses capaz me tengas que cuidar a mí. Esperemos todavía no. Claro. Pero si me tenés que cuidar, o sea con la atención primaria, secundaria, terciaria, con lo que sea. Entonces la frase sería ponerse en lugar del otro. Ponerse en las embarazadas, dice ponerse en la panza de la otra, para otro ponerse en los zapatos de otros, y saber manejar las características, y no llegar a ese síndrome de Burnout, como dicen los colombianos, estar achicharrado, porque eso, cuando veas que llega a eso, frena, porque lo va a repercutir en las emociones tuyas en el paciente, y ese paciente no tiene la culpa, no vino a estar ahí porque no sabía qué hacer de la vida, en vez vos sí estás trabajando ahí. Entonces mi frase sería eso, ubicarse, empatizar, la que más me gusta empatizar. Excelente. Ahí, meterme ahí y estar en lugar del otro. Vamos a subrayar esta palabra, Totalmente. empatía, para esta Empatía, situación. por completo. Bien, muchísimas gracias, No, Fernando, un placer. me encantó, lo disfruto mucho, les agradezco a ustedes, tanto a vos como a Rodrigo, y la verdad que le agradezco que pude hablar de lo que uno sabe, y si no lo sé, lo aprendo. Porque como vuelvo a repetir, todos los días se aprende en la vida. Totalmente. Así que te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias. Muy amable.